Juan capítulo 3. En este capítulo, un hombre llamado Nicodemo se acerca a Jesús, tiene una entrevista con Jesús. Esa es la primera parte del capítulo. Dice el verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Verso 2, este vino a Jesús de noche. Nicodemo era miembro del Sanedrín, era un grupo gobernante dentro de los judíos, así que era muy influyente. Era religioso porque era fariseo, dice ahí la Biblia. Nicodemo es un nombre griego, lo que quiere decir que era un hombre educado, influyente, principal. Bueno, este Nicodemo fue uno de los que estaba impresionado con las señales de Jesús. Por eso dice en el verso 2, Rabí, fíjese cómo le dice a Jesús, le dice maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Estoy impresionado por las señales, ¿no? Esa fe débil, esa fe inmadura que solo cree por las señales. Al ver las señales en Jesús era una muestra, era una prueba de que él era el Hijo de Dios, pero él lo seguía manteniendo como un maestro, ¿no? Ahora Jesús le responde en el verso 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si usted puede aprenderse ese verso de memoria, haría muy bien. Es el verso que nos habla del nuevo nacimiento. Ahora, Jesús aquí le aclara a Nicodemo que el creer en Cristo, el entrar en el reino de los cielos más bien, el entrar en el reino de los cielos no quiere decir aprenderse una serie de doctrinas, aprenderse una serie de reglas y decir, sí, me hace sentido, lo creo, perfecto, me hago cristiano. No funciona así, dice Jesús. Jesús deja en claro que el primer nacimiento de un hombre no le asegura el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo básicamente significa tener una nueva vida. Un término teológico para esto es regeneración. Acuérdese bien, regeneración. Esto es el nuevo nacimiento. Hay que ser regenerado. Es empezar a vivir de nuevo un cambio adentro del corazón, porque para pertenecer al reino celestial hay que nacer en el reino dentro de él, ¿verdad? Ahora, de los versos 5 al 8, Jesús explica el nuevo nacimiento. Jesús es enfático al decir que el hombre no necesita una reformación, sino una conversión radical por el Espíritu de Dios. Por eso dice que debemos nacer del agua y del Espíritu. El Espíritu es el Espíritu Santo. Él es el único que produce este nuevo nacimiento. Ningún ser humano lo produce. Ningún pastor, ningún líder religioso. El nuevo nacimiento solo lo hace el Espíritu Santo. Y dice del agua. El agua puede significar que es por la palabra de Dios, porque en otros pasajes de la Escritura el agua representa a la palabra, como en Efesios, que dice que somos purificados por el lavamiento del agua por la palabra. Bueno, ahí está, hermanos, ese es el nuevo nacimiento. Es lo que Jesús le dice a Nicodemo y nos dice a todos nosotros. De los versos 14 y 15, Jesús habla ahora de la serpiente de bronce que está registrado en Números capítulo 21. En Números capítulo 21 está registrada este evento donde es levantada una serpiente de bronce para que los judíos que eran picados por una serpiente, las serpientes normales, pudieran ver a esa serpiente de bronce y fueran salvos, fueran sanos. Bueno, Jesús dice que esa serpiente de bronce que está registrada, repito, en Números 21, era un tipo de él, era un tipo de Jesús, porque dice, así como la serpiente de bronce, así el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta palabra levantado significaba su crucifixión. Él iba a ser levantado en la cruz para que todos miráramos a él y él nos fuera nuestro medio de salvación, ¿verdad? Ahora, verso 16. En el verso 16 es un verso, yo creo que de los más populares, los más famosos de la Biblia. Apréndaselo de memoria. Es un verso hermoso, profundo. Es el regalo de la salvación de Dios. Verso 16. No lo voy a leer, léalo usted en su Biblia y apréndaselo. Pero de los versos 17 al 21,
Fíjese, en el verso 16 nos habla del regalo de la salvación de Dios. Y de los versos 17 al 21 nos habla de la condenación del pecado, ¿no? Porque muchos se quedan en el verso 16, pero el verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ahí todos dicen amén. Pero en el verso 18, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús vino para traer salvación, eso está muy claro, pero los que rechazan la salvación se condenan a sí mismos. ¿Por qué? Porque dice en el verso 19, mira, ahí está por qué se condenan. Verso 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ellos no quisieron llegar a la luz para que sus obras salieran, quisieron mantener sus obras malas escondidas. Cristo es la luz y cuando uno viene a Cristo, uno tiene que abrirse, arreglar sus situaciones, confesar, arrepentirse, pero muchos no quieren hacer eso y rechazan a Jesús y son condenados. La siguiente parte de este capítulo se habla del testimonio de Juan el Bautista. Podemos decir que fue su último testimonio porque de ahí después ya él muere. Así que sígame en los versos 22 al 24. Dice que Jesús bautiza en Judea, mientras Juan también sigue bautizando. Versos 25 al 26 se nos dice que Juan se entera de la labor de Jesús bautizando. Fíjese el verso 26. Ponga atención en el verso 26. Y vinieron a Juan, sus discípulos de Juan, y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Es decir, que el ministerio de Jesús y el ministerio de Juan el Bautista en algún momento estuvieron juntos, estuvieron ministrando al mismo tiempo. Entonces los discípulos de Juan parecen alarmados, asustados, porque mucha gente se estaba yendo con Jesús. Dice, y todos vienen a él. Esto a Juan no le preocupó, no le importó mucho, porque dice de los versos 27 al 30, él dice, el que tiene la esposa, verso 29, es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente. Es decir, yo no soy el principal, yo no soy el esposo, yo estoy aquí para ayudar al esposo. Él es el esposo, Jesús es, con él está bien que vayan a él. Y en el verso 30, también es un buen verso para aprendernos. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Este texto debería ser también así en todos nosotros, ¿no? Jesús debe volverse más grande, más visible, y nosotros debemos menguar y volvernos menos visibles. Juan lo tenía muy, muy claro. Y finalmente, de los versos 31 al 36, da sus últimas palabras de Juan sobre Jesús. En el verso 31 dice, el que de arriba viene es sobre todos. Es decir, no me comparen con Jesús, Él viene del cielo, yo soy terrenal, Él viene del cielo, además Él es más grande que todos. Y en el verso 36, Él termina diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan explicó que como Jesús es el hombre del cielo, viene de arriba, hay un alto precio a pagar por rechazarlo. Si usted rechaza al Hijo de Dios, entonces usted recibe la ira de Dios. Pero si usted cree en el Hijo, entonces tendrá vida eterna.